Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos un día más, un viernes más, el último, primer viernes de mes de marzo que estamos iniciando hoy, 1 de marzo, y que Dios les bendiga, es un mes que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Quiero saludar a donde está llegando esta señal por medio del canal 54 UHF, por medio de Teleplus, canal 54, y por medio de la www.radiocr.net a nivel de todo el mundo. Es un mes que yo tengo grandes expectativas para todas las personas que creemos en un Dios poderoso, en personas que creemos en un Dios que todo lo puede. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y pues hoy, como de costumbre, tenemos un excelente programa. Tenemos un programa donde vamos a ver con nuestros hermanos David y Sarita una reflexión. Vamos a analizar varios versículos bíblicos. Y luego de eso, en la segunda parte, vamos a tener un tema muy importante. Vamos a entrar a analizar un poquito lo que es la antropología cultural, que es un deber nuestro tenerlo implícito dentro del ministerio misionero. ¿Esto por qué? Porque cada cultura, cada lugar tiene costumbres, culturas y cosas diferentes. ¿Cómo llevamos nosotros a esas culturas diferentes sin fijarnos? Y cuando yo hablo de culturas y naciones, no hablo de franjas que nos estén marcando un espacio determinado, porque cuando hablamos de la Gran Comisión y hablamos de naciones, la palabra que aparece en el Antiguo, en el Nuevo Testamento como griego es etnos, que es etnia, y la etnia no tiene fronteras. La etnia no tiene fronteras. Es un tema bastante apasionante que nuestra hermana Sarita lo tiene y lo maneja muy bien. Entonces, junto con David, nos vamos a meter un poquito en lo que es antropología cultural. Y para dar inicio quiero pues saludar hoy, bendito sea Dios. Si usted tiene una necesidad de oración, usted nos está viendo y quiere que oremos por usted, marque el teléfono que ahora va a aparecer en pantalla, el 83, que es mi teléfono, puede enviarme un mensaje de texto, 83934816, le repito, 83934816, o si no, puede llamar directamente al canal, ahí está su teléfono en pantalla, 905-254-5454 para sus peticiones de oración. Aquí está todo el equipo de misiones. Quiero darle la bienvenida a David, Sarita. Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un programa bastante entretenido, David. Así es, bendiciones para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, ¿verdad? Y para todas las personas que nos sintonizan por primera vez, un gran saludo y esperamos que sea edificante lo que vamos a ver, los temas que vamos a ver hoy, que son tan interesantes, ¿verdad? Correctamente. Sarita, hola. Hola a todos, igual como dice David, vamos a estar tocando temas pues interesantes, ¿verdad? Que de una u otra forma nos competen a nosotros como hijos de Dios, e igual a aquellos que aún no han sido o no han decidido dar el paso, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Son temas importantes que pueden llegar a tener conocimiento y les van a ayudar. Correctamente, y qué importante eso que estás diciendo, porque al final vamos a orar por mucha gente. Les cuento que ya tenemos 24 mensajes de texto que me han llegado de diferentes lugares del país, de Ciudad Cortés, de Talamanca, de Carrillo, Guanacaste, de las zonas de Heredia, de Alajuela, de Cartago, que nos están viendo. Ya han llegado más de 24 mensajes de texto. Ahora al final vamos a leerlos, voy a ir anotando durante todo el programa todas esas peticiones por las cuales ustedes quieren que ore. David, arrancamos, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes que busquen su palabra, ¿verdad? Porque vamos a trabajar un poquito con la Biblia. Así es, exactamente. Como todos sabemos, ya casi es Semana Santa, ¿verdad? Ya casi se celebra la Semana Santa, que tradicionalmente se celebra todos los años, y vamos a estar viendo que en la televisión van a dar muchas películas acerca de Jesús, acerca de la Biblia, del Génesis, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, de la vida del apóstol Pablo, etcétera. Pero yo quería enfocarnos hoy en lo que es en Jesús, porque también en lo que son canales como Nat Geo, ¿verdad? History Channel, tienden a dar mucho documental, ¿verdad? Mucho documental. Y documental, perdón David, que a pesar de que aporte, a veces no tiene el contenido suficiente.
no tienen la sustancia suficiente que nos alimente. Y uno, como con el poquito conocimiento que tiene, uno los ve y a veces cuestiona mucho esos programas. No sé, a mí me pasa. Sí, por supuesto. Tienen cosas buenas que hasta uno como cristiano tal vez ni siquiera sabía, pero también tiene cosas que hay que tener discernimiento, ¿verdad? Para aceptarlas y verlas aquí, plasmadas en lo que es la Biblia. Y una de estas cosas que vamos a ver en estos programas son muchas imágenes de Jesucristo. Y mucha gente, yo no sé si le ha pasado a Sara o a usted mismo, Gonzalo, se ha preguntado, ok, yo he visto muchas imágenes de Jesús plasmadas en lo que son pinturas, ¿cómo se llama? Eso se llama iconografía. Exactamente. La iconografía cristiana. Todo lo que se viene del Renacimiento y todas estas pinturas que vienen plasmadas, que se ven en las iglesias góticas, que se ven en iglesias católicas. Exactamente. Eso es la iconografía cristiana. Sobre todo en iglesias que de hace mucho tiempo que tienen este estilo gótico, ¿verdad? Que, con muchas imágenes de piedra, de madera, etcétera. Y a mí, yo me he preguntado, ¿cómo sería realmente Jesús físicamente hablando, verdad? Porque la Biblia es interesante que 4 evangelios hablan sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, etcétera, pero nunca se describe físicamente cómo era Jesús. Correcto. Pero vemos en las imágenes, en las pinturas, en las estructuras, ¿verdad? Estas, que se presenta físicamente a Jesús. Entonces sería interesante buscar un poquito sobre cómo era Jesús. ¿Y qué nos dice precisamente la palabra en cómo es Jesús, verdad? Porque todos hemos visto que estas imágenes afirman ser de Jesús. Las imágenes que usan los católicos aquí ¿cómo es que se llama? En el rosario, en los crucifijos, ¿verdad? Está de Jesús, ¿cómo se llama? Crucificado. Y hay que tener una vez hacía ese mismo cuestionamiento, y nosotros tenemos como misioneros que trascender etnias, trascender culturalmente, y ver que está calzando lo que tenemos que ver hoy. Porque nace un contexto palestino, nace un contexto completamente diferente al contexto norteamericano, al contexto europeo que nos tienen acostumbrado con un rostro fino, que muchas veces vemos en una película a un Jesús con ojos azules. Y el contexto de esa gente es gente que está en el desierto. Recordemos que Palestina y toda esa zona es zona muy seca, muy árida, y ellos tienen otro contexto, otros vestidos, eran gente muy ruda. Y los judíos israelitas actuales no son los mismos, físicamente hablando, que lo que eran en el tiempo de Jesús. Eso es algo muy importante. Según los estudiosos que estudian el ADN y muchas cuestiones, ¿verdad?, culturales e históricas, los judíos, los israelitas en el tiempo de Jesús tenían que ser pequeñitos. Y como vemos a Jesús, digamos, en la película de estas famosas y que son muy bonitas, a mí me gusta ver de la vida de Jesús, un Jesús como dice Gonzalo, ¿verdad? Con una cara finita, con ojos azules, tez blanca, un estilo europeo, un estilo americano. Correcto. Pero en la Biblia, a lo que Jesús era, no era así. De hecho, hay culturas afroamericanas, allá en África y todo eso, que su Jesús es negro. Sí. Orientales que tienen que su Jesús es oriental. O sea, cada cultura amolda la apariencia física de Jesús dependiendo del lugar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Qué interesante, David, de este tema que estamos tocando hoy, y amigos que nos están viendo, porque nosotros nos han metido en un contexto muy diferente a lo que es la situación cuando Jesús estuvo con nosotros y vivió con nosotros. Yo ayer hablaba de que cómo escogerías vos a los 12 discípulos. ¿Cómo eran los 12 discípulos, David? Que estaba el celote, que era de un grupo mercenario de ese momento. Era un terrorista. Era como un terrorista. Judas, el que lo traicionó, era el que andaba con la bolsa de la plata de los dineros. Mateo, un cobrador de impuestos que andaba con prostitutas porque era el campo donde se metía con lo más bajo, a pesar de ser judío, por ser un cobrador de impuestos. Pedro, con su carácter violentísimo. Pedro era muy explosivo, ¿verdad? Correctamente, era violento, era impulsivo. Y ahí podemos seguir Jacobo, el hijo de Jacobo, de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, peleándose quién se sienta a la derecha o quién se sienta a la izquierda por medio de la mamá, para ver la importancia que ellos tenían. Sí, y algo importante, del orgullo metido ahí. Es decir, si vos analizas cada faceta de cada apóstol, yo te digo, mira, el Señor no miró lo que era.
El Señor miró lo que podían hacer dentro de sus corazones y lo que podían transmitir a través de sus corazones y sus enseñanzas. Y así fue. Yo les decía ayer a la gente, qué interesante este aspecto, porque cuando lo analizamos nosotros a veces estigmatizamos a la gente, como estigmatizamos a un Jesús muy europeo, muy americano, muy bonito. Y no. Y nosotros a veces decimos, ese borrachillo, y no le llevamos la palabra, y quizás Dios está hablándonos de que le llevemos la palabra, porque a veces sentimos un impulso como llevarle el evangelio a una persona que está en la calle, y el Espíritu Santo nos habla, ve, háblale, acércate. Y a veces, yo me acuerdo que yo antes no lo hacía. Pero quién sabe si ese hombre ya transformado, Dios miró su corazón, dentro del plan de Dios estaba predestinado para la salvación, y dentro del plan de Dios todavía eso va a ser un gran pastor, un gran evangelista, un gran misionero. Dios miró los corazones de sus apóstoles siendo un desorden todos. Es que muchas veces nos pasa lo del profeta Samuel. Cuando Dios le mandó a Samuel a ir a fijarse, a buscar a los hijos de, ¿verdad?, de ese señor, del papá de David. Ajá. Y Samuel se estaba fijando precisamente en las apariencias físicas. Y eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Nos fijamos en lo físico y el Señor le dice que no, que Él se fija en el corazón. Correctamente. ¿Verdad? Es lo que estás diciendo más o menos. Sí, correctamente. Él se fija. No se fija si vos sos guapo o no. Él lo que le interesa es tu corazón, cómo vas a ser vos y cómo vas a servirle a Él en su reino. Por supuesto. Y ahora que tocaste lo del apóstol Juan, y ¿verdad? Mucha gente dice, cuando lee el Evangelio de Juan y las epístolas que Juan escribió, uy, Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Porque Juan es muy tierno. Cuando el apóstol amado. El apóstol amado, el amor, porque Juan dice, hijitos míos, y ¿verdad? Pero Juan, en el momento en que Cristo estaba aquí en la tierra, Juan y al hermano se le conocían como hijos del trueno. Y ellos fueron los que, de hecho, hubo una ocasión donde los samaritanos no aceptaron a Jesús y ellos le dijo, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo? Sí. No, ellos tenían su carácter. Fue más adelante cuando el Señor moldeó su corazón que Juan fue dejando ese orgullo o qué sé yo, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Y eso, mira, a mí me impacta porque cuando vos analizas todo el carácter, todo el temperamento de esos hombres, yo me pongo a pensar, ¿cómo elegiría uno 12 seguidores? Yo me imagino que usted estaría buscando el que más sirve, el que más sabe, sin mirar el corazón muchas veces, ¿verdad? Y hay que, en estos casos, cuando nosotros levantamos liderazgo, tenemos que buscar un liderazgo conforme al corazón de Dios. Amén. Sí. Conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Servicio, entrega, amor incondicional. Y muchas veces nos dejamos llevar porque una persona tiene un título y esa persona tal vez con sus títulos no sirve, no funciona. Pero hay otra persona que no tiene títulos y hace y se deshace y se entrega profundamente. Ese es el corazón conforme a Dios. Yo he escuchado, por lo menos como en este ministerio, ¿verdad?, de misiones, que uno tiene que ir a muchas iglesias y escuchar muchas predicaciones de diferentes pastores, denominaciones, etc. Yo he escuchado predicaciones de pastores que son estudiados en universidades con sus títulos, y he escuchado predicaciones de pastores que son humildes, que ni siquiera tienen la secundaria, ¿verdad?, pero conocen tanto la Biblia que sus predicaciones son más edificantes que que muchos teólogos. Es que a mí me impresiona una cosa que nosotros hablamos con Sarita la semana pasada y me sigue impactando, David. Me impactó la vida de un rico swinglio. A mí me impactó porque él dice, dejé la teología a un lado, dejé la filosofía, dejé todo lo que estudié a un lado. ¿Por qué? Porque yo tengo revelación de lo alto, yo tuve revelación del Espíritu Santo para entender la palabra. Y tanto es así, tanto era así, que tenía tantísimo poder de revelación de palabra, que aún siendo reformador la Iglesia Católica no le daba la bula de excomulgarlo. ¿Verdad? Fue hasta el puro final que se lo aguantaron, pero el Papa quería hasta comprarlo, con favores, y lo vimos, con favores y le agasajos y regalos para que no se fuera. Sí. Y a mí me impactó eso, porque es lo que vos decís, cuando el Espíritu Santo, y a mí hay una cosa que me gusta del calvinismo, bueno, cada uno tendrá su forma de pensar y hay puntos que a mí me agradan, pero el calvinismo a mí me convence muchísimo en el punto de la gracia irresistible. Porque ayer yo en la iglesia hablaba muy fuertemente en la noche de la gracia irresistible. Porque hay muchas personas que te llegan a un servicio, ya sea en misa o ya sea en la iglesia cristiana,
Vamos a generalizar un todo, no veamos diferencias, Sarita, pero hay gente que escucha todo el tiempo el Evangelio y sigue igual. Entonces no tiene ese llamado de la gracia irresistible, no está operando el Espíritu Santo. Yo conozco gente que sale de misa, para decirte algo, y salió de misa, y si la misa, el partido es a las 2 de la tarde o a las 3, salen de misa, van al supermercado, compran las birras y a sentarse a tomar birras para ver el partido en las tardes. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirvió el Evangelio? Y mira, y no critico solo a los católicos. Nosotros tenemos ese problema también dentro de nuestras iglesias. Claro. Tenemos problemas muy serios. Yo ayer les decía, muchísimas veces la gente dice, no, hoy juega Saprissa y la Liga a las 5, es el clásico. Voy al culto de 10 y ya salgo de eso. ¿Cierto? Claro. Es decir, es la misma cosa, es la misma situación, no hay excusa. Entonces no hay gracia irresistible. Es decir, la gracia irresistible, ese poder tremendo de oír el Evangelio y abrirle el corazón al Señor, como a Lidia, como se lo abrió el Señor cuando escuchó por medio de Pablo la enseñanza, y el Señor le abrió el corazón. Yo siento que mucho de nuestro pueblo actualmente, mucho de nuestro pueblo cristiano, no tiene todavía ese llamado irresistible, no tiene la gracia irresistible, no tiene metido el Espíritu Santo. Están viviendo y se están acordando de letra muerta, David. Conocen el Evangelio, lo leen, llevan la Biblia y la abren y la leen en un culto y marcan y todo, pero es letra muerta porque no ha llegado el Espíritu Santo a darles esa revelación de cambio de vida. Claro, el Evangelio podemos decirlo que les llegó al cerebro intelectualmente, pero no les bajó al corazón, ¿verdad? Exactamente. Usando la ilustración más o menos que estaba usando Gonzalo de Lidia, ¿verdad? Que el Señor le abrió el corazón. Ahora, tampoco estamos diciendo que es malo o que no se debe estudiar teología, porque teología es el estudio de las cosas de Dios, por supuesto. Cada cristiano tiene que hacer teología, aunque no pueda en una universidad, pero aquí está. Aquí está todo. Es que, Sarita, es obligación nuestra. Es obligación nuestra estudiar la palabra. Esa es obligación nuestra, escudriñar verso a verso la palabra. Claro que sí. Esa es nuestra obligación. Y cuando usted lo hace, usted está haciendo teología. Estás haciendo hermenéutica, estás haciendo exégesis y estás viendo los puntos apologéticos que vos vas a defender en contra de otras creencias. Exactamente. Y tenemos también tener cuidado con el otro extremo, ¿verdad? El decir que la doctrina no es necesaria. Porque si yo digo Jesús es el Señor o Jesús es Dios, eso ya es una doctrina. Toda la Biblia está llena de doctrina, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí es que no basta solo con saber, sino hay que ponerlo en práctica, como dice Santiago, ¿verdad? Correctamente. Hoy, ¿qué es el tema que vamos a ver antes de ir al corte comercial? Porque si nos emocionamos con este tema un poquito, ¿verdad? Y el Espíritu Santo maneja el programa, porque el programa está puesto siempre en manos del Espíritu Santo y tal. El Espíritu Santo es el que guía con lo que tenemos que hablar. Entonces, ¿qué es el tema que traemos hoy, David? Sí, vamos a hablar más que todo en cuál es la apariencia que tiene Jesús, no tanto que tenía, porque la verdad es que la Biblia no nos refleja, ¿verdad? No nos da, sino qué apariencia tiene que tener Jesús en nuestra vida hoy, por hoy. Okay. Eso es lo que vamos a hablar. Y entonces, antes de ir a un corte comercial, yo quisiera que buscaran en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Vamos a estar trabajando Apocalipsis, capítulo 1, versos 13 al 16. 13 al 16, es bastante lo que vamos a ver. Entonces vamos a ir de inmediato a un corte comercial, para esta segunda sección del programa, con este tema tan apasionante. Ya estamos con todos ustedes nuevamente. Estamos de vuelta y vamos a Apocalipsis. Vamos a empezar una reflexión muy bonita de lo que nos decía ahorita mi hermano David, de cómo debe ser Jesús en nuestro corazón, cómo es Él. Así es, porque muchas veces precisamente nos dejamos guiar mucho por las imágenes, etcétera, ¿verdad? Que vemos en la televisión o cuando asistimos a una iglesia, ¿verdad? La Biblia nos dice lo que Jesús hizo, ¿verdad? Como lo comentamos anteriormente, cuando vino a la tierra, pero no nos da una descripción física de Él en ese momento. Entonces no debemos buscar esa descripción física en la Biblia porque no la vamos a encontrar.
Entonces, aunque a menudo se nos dice que fijémonos en Jesús en tiempos difíciles, eso lo escuchamos mucho, realmente no sabemos qué apariencia tiene. Entonces, como que nos va a costar un poquito, ¿verdad? Hacer esa imagen mental de nuestro Señor. Cualquier imagen de nuestro Señor que esté grabada en nuestra mente, actualmente viene o proviene de algún artista que simplemente, ¿verdad?, estaba imaginando cómo podría ser y lo retrató. Entonces, ¿en qué podemos concentrarnos cuando estamos en momentos difíciles, ya sea ansiosos, afligidos, o buscamos inspiración? Para los que nos toca a veces dar un mensaje bíblico, más que todo referente a Jesús y a su ministerio, ¿verdad? En la Biblia vamos a encontrar únicamente solo una descripción. Hay un pasaje, y solo uno en el Nuevo Testamento, que da una descripción física detallada de Jesús, que es el pasaje que vamos a ver a continuación. Al comienzo del libro de Revelaciones, o Apocalipsis, como lo llaman la mayoría de veces, y trae el título en la mayoría de las Biblias, al comienzo de este libro, Jesús le habla al apóstol Juan, ¿verdad?, allá en la isla de Patmos, y le pide que escriba el libro de Revelaciones a 7 iglesias que tenían problemas. Si usted estudia el capítulo 2 y el capítulo 3 de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cuáles eran los problemas que ellos estaban enfrentando? Ellos no estaban enfrentando problemas como los de hoy en día podemos enfrentar nosotros como cristianos, como el hambre o como no consigo trabajo o cosas así. Ellos estaban enfrentando persecución, precisamente por ser cristianos. Y el Señor Jesús le manda a Juan que escriba esta carta a esas 7 congregaciones que tenían todos estos problemas de persecución. Juan entonces se vuelve hacia la voz que le está hablando, ¿verdad? Recordemos que Jesús le estaba hablando. Juan se vuelve a ver al Señor, a ver quién le está hablando, y ve, dice el texto, a 7 candelabros. Y es aquí donde le voy a pedir a Sarita, por favor, que si lee los versículos 13 al 16 de Apocalipsis capítulo 1. Ok, dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A qué se parece Jesús actualmente? A esto que Juan está describiendo. A eso se parece Jesús. Con una cabellera blanca como lana, dice, como la nieve, sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies, dice que parecían bronce al rojo vivo en horno, y que su voz era como el estruendo de una catarata. ¿A qué se parece Jesús? A eso, porque aquí Juan está viendo a Jesús resucitado. No está viendo al Jesús de los evangelios, ya está viendo a Jesús resucitado y glorificado, ¿verdad? Vemos aquí que nuestro Señor está radiante de gloria, ¿verdad? Arde de justicia, es puro y poderoso, ¿verdad? Y aterrador, porque dice también que Juan, dice el verso 17, que al verlo cayó a sus pies como muerto, ¿verdad? No podemos ver a Dios y quedarnos como si nada, ¿verdad? Siempre va a haber una reacción positiva o negativa, dependiendo si es un hijo de Dios o es una persona inconversa. Ahora, esto no es lo que nosotros veríamos realmente si el Señor se nos apareciera hoy en día. Esto no es lo que nosotros veríamos realmente si pudiéramos mirar a Jesús. Esto fue lo que Juan vio cuando el Señor se le apareció a Jesús. Recordemos que estos son símbolos más que todo de juicio, ¿verdad? Porque el Señor, y por el resto de la revelación, ¿verdad? En el Apocalipsis, ¿verdad? El Señor Jesucristo y Juan, aquí en este pasaje, se refieren más que todo, aplicándolo hoy en día, a lo que deberíamos ver cuando pensamos en el Señor. Cuando usted piense en el Señor Jesucristo, no se imagine al Señor un estilo europeo, con ojos azules o de otra índole, sino imagínese a nuestro Señor Jesucristo irradiando de gloria, ¿verdad? De justicia, de poder, de gracia, de amor y un montón de atributos más. De hecho, bueno, me gustaría agregar algo ahí.
es interesante esto que estamos viendo acá, porque si uno igual se pone a pensarlo, de una u otra forma queda una imagen un poco abstracta, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo considero que uno como que el mismo Señor Jesús se le puede ir revelando, mientras uno le pide el entendimiento de esto, se le va revelando y ya uno va entendiendo exactamente cómo puedo yo ir imaginándome al Señor, como decís vos, o sea, lleno de gloria, ¿verdad? Claro. Pura santidad y todo eso, porque son a veces frases o palabras que uno las tiene el concepto, pero llevarlas a la imagen cuesta. Exactamente. Es que aquí tenemos esta imagen, aquí en Apocalipsis, y recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico. Juan aquí nos está describiendo la gloria, la majestad, el poder, la santidad, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos imaginarnos literalmente con los ojos así que en llamas, ¿verdad? Porque tampoco, eso es un libro simbólico. Juan lo que nos está mostrando es eso, lo que vimos. Nos está enseñando que el significado que está detrás de la imagen es lo que importa. Y eso es lo que nosotros deberíamos importarnos hoy en día, cuando afrontemos cosas difíciles que nos pasan a diario, ¿verdad? Jesús es Dios mismo, blanco, brillante, como lo describe el profeta Daniel. Le voy a pedir a Sarita que leamos rápidamente Daniel 7:9, porque en Daniel capítulo 7 Juan se basa mucho para dar esta ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Exactamente. Aquí hay una cosa importante en este caso, David, y es que esto es una visión muy apocalíptica, lo que tiene este profeta. Es una visión completamente apocalíptica, ¿verdad? De hecho, lo mismo que se le es revelado, no es revelado una visión mesiánica, sino una visión apocalíptica, ¿verdad? Que emplea Juan, y escribe lo mismo que él vio, lo ve Juan. Si la misma visión que tiene este profeta, la tiene Juan. Amén, así es. Entonces aquí vemos cómo el mismo personaje que Daniel hace siglos pasados, ¿verdad?, describió como el anciano de días, Juan lo está viendo en ese momento y se refiere a Jesucristo. Entonces vemos que aquí, relacionando los dos pasajes, ¿verdad?, haciendo la hermenéutica, relacionando estos dos pasajes, vemos que la Escritura nos está enseñando a Jesús como el único y verdadero Dios. Exactamente, y hay que verlo en un eterno presente, porque en el momento en que lo ve y lo describe el profeta, lo ve en esa manera, y en el momento en que lo ve Juan en su exilio en Patmos, en su cárcel en Patmos, ve la misma visión y es idéntica. Es decir, es un eterno presente. Es un eterno presente. Él está sentado en el trono y nosotros tenemos que imaginarlo sentado con pelo blanco, con unos ojos tan poderosos, con unas vestiduras blancas que cubren todo, con un cinto de oro a la altura del pecho. Amén. Así es. Y cuando habla es un estruendo como cataratas, dice la palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que verlo de esa manera. Claro que sí. Hay que verlo de esa manera. Aquí tenemos a Jesús retratado en majestad. Pero también está aquí a Jesús retratado como juicio, haciendo justicia, ¿verdad? Eso es algo importante que debemos reconocer aquí en este pasaje. Viene, dice Juan, con ojos ardientes. ¿Para qué? Ojos ardientes que te penetran el corazón, ¿verdad? Él todo lo sabe, te penetran el corazón. Pies pesados para aplastar a sus enemigos. Esa espada también de doble filo que sale de su boca, ¿verdad? Símbolos de juicio, que viene a hacer juicio a los que no están acorde a sus enseñanzas. Una voz, como dice Gonzalo, atronadora, como cataratas. ¿Para qué? Para destruir completamente el mal. Y una espada de dos filos lista para matar a todo el que se... David, y con esa descripción que estamos dando, a mí sí me da temor. Te voy a decir que a mí, bueno, se me para, hay una presencia del Espíritu y esto me trae una cuestión de temor santo, porque yo digo, está la iglesia teniendo conciencia de lo que esto representa, ¿verdad?
Está la iglesia teniendo conciencia de ese Dios lleno de majestad, lleno de poder, que es estamos hablando de un espacio de tiempo enorme entre el profeta y el profeta Daniel, ¿verdad? Daniel, el profeta Entre Daniel. el profeta Daniel y Juan en su presidio en Patmos. Había transcurrido muchísimo tiempo y están viendo la misma majestuosidad, al mismo Señor de justicia. Qué interesante esto, ¿por qué? Porque la iglesia no tiene ese contexto. La iglesia no se le ha hablado a ese Dios de justicia. A la iglesia no se le ha predicado esta parte de hermenéutica que estamos tocando el día de hoy entre Daniel y Juan y un Dios soberano, eterno, presente todo el tiempo. Amén. De un mismo Dios que juzga, Así que es. está juzgando. Y yo ayer les decía a la iglesia que hay predestinación y les di un montón de versículos que vimos aquí de predestinación, y la gente me decía: Gonzalo, entonces yo puedo no ser salvo. Le hago, está en su conciencia. Si recibe el llamado, oye el evangelio y abre su corazón al Señor. Le hago, ahí estamos, porque yo siento temor, aparte de mis imperfecciones, a mí estos pasajes me causan temor. Claro que sí, y debería, porque para eso está. Mucha gente dice, ok, sí, ese es Juan está escribiendo a un Jesús que viene a hacer juicio, pero eso es contra los inconversos. No, Señor, por supuesto, también para los inconversos en el juicio del gran trono blanco, pero ¿qué es lo que sigue en el capítulo 2, capítulo 3? El Señor juzgando a su iglesia. Correctamente. ¿Verdad? Y dice Hebreos capítulo 12 que el Señor, el que ama, disciplina, y que primeramente va a disciplinar a sus hijos y luego a los demás. Y nosotros vemos, para mí, no sé para ustedes dos, para Sarita y para David, pero para mí muy personalmente, la iglesia de la Odisea está reflejando lo que es la iglesia cristiana el día de hoy. Una iglesia abandonada en las riquezas, porque nosotros vimos ese pasaje una vez con Sarita y con vos, David, y recordémonos que el Señor dice, ni que eres frío ni que eres caliente. Es decir, el Señor no está diciendo que ser frío es malo. ¿En qué momento buscas en ese pasaje que frío sea malo? O que caliente sea malo. Es decir, la gente aplica mal la hermenéutica en ese pasaje, hay que tener mucho cuidado. Lo que el Señor ahí lo que está enseñando es nada más, dos extremos. No debemos de ser tibios, porque a los tibios Él va a vomitar de su boca. Correctamente. Y entonces Él no habla que sea frío ni caliente, lo está poniendo como un punto malo. Si vos estás entre los fríos, no es que estés frío espiritualmente. Son puntos de referencia que está usando para enseñar sobre la tibieza. Sobre la tibieza, correctamente. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Si nosotros vamos y vemos aquí rápidamente el capítulo 3 de la Odisea, aquí dice, en el versículo 17. Dame para buscar, aquí estamos, aquí dice, correcto, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un gran desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y muchas veces la iglesia de nosotros está pasando esa situación. Estamos muy acomodados. Mucha gente cree que su relación con Dios es por tener un buen carro, por tener una buena casa y una buena prosperidad, entonces Dios me está bendiciendo. Y estamos enriquecidos y creemos que la prosperidad que habla la palabra, que es más que todo esa prosperidad espiritual para una vida eterna. Y tenemos que entenderlo de esa forma, porque si es bien es cierto, Dios no quiere que vivamos mal, y yo no estoy en contra de ciertos puntos de la teología de la prosperidad, pero se ha ahondado tanto en esto, la teología de la prosperidad, que ya la relación la hemos convertido en que le estamos torciendo la mano a Dios. Y recordemos que los pactos, y si estoy en un error, David me corregís o Sarita me corrigen, y quien esté viendo el programa y no esté de acuerdo me puede corregir, pero es mi punto de vista. Los pactos los hacía Dios con el pueblo. Amén. Nunca el hombre pactó con Dios. Nunca. Hizo votos, pero no es lo mismo hacer voto que hacer un pacto. Correctamente. Y entonces aquí estamos pactando con Dios. Se están haciendo pactos con Dios y le estamos torciendo el brazo, porque lo estamos poniendo a servir y a darnos lo que nosotros queremos, sin entrar, como dice la palabra, busca el reino y su justicia, y todo será añadido.
como dice John MacArthur en aquel famoso video que pasamos en aquella ocasión, que a mucha gente le gustó, por cierto, que hay que volverlo a pasar. Podríamos volverlo a pasar también, como dice John MacArthur, hemos hecho que Dios ya no sea más nuestro Dios, sino nuestro genio de la botellita mágica a la cual pedirle nuestros deseos, ¿verdad? Y eso está mal. Entonces, como veníamos diciendo, tenemos aquí una ilustración de Jesús, un Señor de justicia, puro, poderoso, de amor. Recordemos que esa es una característica, un atributo de Dios y de Jesús como Dios, de amor, pero también tenemos aquí una ilustración de Jesús haciendo juicio. Viene a hacer juicio, primero con la iglesia, y después, al final, en el juicio del gran trono blanco, allá en los últimos capítulos de Apocalipsis, a los inconversos, ¿verdad? Aquí entonces tenemos la única descripción física de Jesús. Extraña para nuestro entendimiento, sí, ¿verdad? Correcto. Extraña, pero como bien explicaba don Gonzalo, está hablando aquí un lenguaje apocalíptico, no literal. Es un lenguaje simbólico de que Él viene a juzgar primero a su iglesia y luego al mundo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que hay un remanente con una tercera parte. Es decir, a mí me preocupa, ¿verdad? Esto es una situación delicadilla, porque nosotros tenemos que hacer entender a nuestros hermanos en nuestras iglesias este contexto que estamos viendo hoy. Cuando la gente entienda que Dios es un Dios que desde la revelación de Daniel hasta el tiempo apocalíptico, hasta el último momento de la escritura, donde Dios está juzgando severamente a sus iglesias, a sus 7 iglesias, y les está hablando por medio de Juan, a sus 7 iglesias. Es el mismo Dios que vio Daniel, de justicia, de poder, de amor. Es anciano de días, como lo llama Daniel. Exactamente. Y podemos ver una cosa importantísima. Él siempre en su corazón guardó un amor tremendo por su remanente, claro, de su pueblo Israel. Sí. Y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo. Correcto. ¿Verdad? Como dice Pablo allá en Romanos capítulo 11, que Dios está teniendo paciencia con Israel, pero va a llegar un día cuando ya la totalidad de los gentiles lleguen a ser su pueblo, en que Él va a volver otra vez su rostro al pueblo de Israel y los va a sanar, usando el lenguaje profético, porque dice sanar, que quiere decir salvar. Sanar su tierra, sanar todo. Por supuesto. Porque cuando nosotros hablamos, y queremos hacer esa aclaración de una vez, cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de sanar, tiene otro contexto. Claro. En el hebreo sanar tiene otro contexto, ¿verdad? Tiene el contexto más que todo de sanar espiritualmente de esa enfermedad tan grave que es el pecado. Correcto. ¿Verdad? Y recordemos que lastimosamente el pueblo de Israel, según lo que nos cuenta todo el Antiguo Testamento, ciencia, y hasta el día de hoy no ha aceptado al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema y al contexto histórico, recordemos que Juan está escribiendo 7 iglesias que estaban teniendo problemas, ya dijimos, Sara, de que estaban enfrentando persecución y sufrimiento. Cada día nuestros hermanos, porque ellos son nuestros hermanos antepasados, porque ya están en la presencia del Señor, gloria a Dios, cada día ellos estaban siendo tentados a abandonar al cristianismo. Es más, estaban siendo forzados a abandonar el cristianismo a favor de creencias populares. ¿Cuántas creencias populares hoy en día tenemos nosotros? Que también se nos fuerza indirectamente, ya no directamente como a ellos, pero se nos fuerza indirectamente a aceptar esas creencias y que dejemos de lado nuestro cristianismo, nuestra fe. Sí. Tenemos que hacerle frente a eso. Estas personas estaban enfrentando también todas estas situaciones y aún peores porque los mataban. Dice una de las cartas que a nuestro fiel siervo Antípates, dice, al que mataron allá donde era el trono de Satanás, refiriendo a la iglesia de Pérgamo. Esa gente las estaban matando por seguir a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nosotros no nos están buscando para matarnos por confesar nuestra fe en Él, ¿verdad? Pero sí nos están presionando el mundo para dejar nuestro cristianismo de lado y seguirlos a ellos. Y hay que orar mucho por los gobiernos, y especialmente por el gobierno costarricense, porque se están perdiendo los valores. Es decir, y aquí vamos también al libro de Apocalipsis, donde dice que lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno, ¿verdad? También Isaías lo dice, Isaías capítulo 50, si no me equivoco, dice y eso es precisamente lo que hoy algunos cristianos hoy en día, no todos, gracias a Dios, están jugando con estilos de vidas pecaminosos y perdiendo la chispa que le pasó a la iglesia de Éfeso, a la chispa de su primer amor por Dios. Y es que es interesante porque aquí en esta iglesia, aquí me impacta
este versículo 20 de la iglesia de la Odisea, en el mismo capítulo 3, versículo 20. Qué interesante. Vamos a aplicar esto a lo que venimos hablando también. Vamos a añadir este versículo. Hablamos de un Dios de justicia, hablamos de una gracia irresistible, hablamos de una Lidia que oye el mensaje y abre el corazón. Pero vean cómo estaba perdida la iglesia de la Odisea en ese momento. Cómo estaba fuera de su contexto, que tenían riquezas, no necesitaban de nada, dicen ellos. No necesitábamos absolutamente nada. Y ese nada pues soy rico, incluía a Dios. Y, sí, correcto. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ok? De ninguna cosa. Pero vean que el Señor queda ahí excluido, como decís vos, excluye en una iglesia de conocimiento cristiano en esa época, excluye a Dios, excluye las enseñanzas y lo deja fuera. Y dice, he aquí en el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Reconciliación. Correctamente. Hace poco en la iglesia donde estamos pastoreando hicimos una cosa muy bonita, vos estabas presente, David. Y ese día todo el pastorado se paró al frente pidiendo perdón y reconciliación con Dios. Y ese día todos los pastores, todos nos paramos al frente pidiéndole perdón a Dios sin excepción por nuestras faltas, por nuestras cosas. Y después toda la iglesia se reconcilió, ¿verdad? Esa noche con el Señor. Vieras qué impactante. Y ya venimos clamando por un avivamiento. Y para este viernes, este sábado, el domingo, perdón, en la tarde, tenemos el culto de Sanidad y Milagros aquí en la iglesia nosotros, en Patarrán. En este lapso, desde que venimos clamando por ese avivamiento y por esta, que el Señor entre en el corazón de todos, que el Señor toque y usted le abra la puerta. La gente está comiéndose ese pan, está aceptándolo. Han habido 2 milagros que vamos a narrar el domingo, pero 2 milagros que han sido 2 milagrazos del Señor, como digo yo, las diosadas de él, ¿verdad? Sus diosadas. Y ha habido milagros. Y tanto es así que se ha corrido la voz. Vea qué interesante, hermano, se ha corrido la voz de que se está creando un avivamiento en la iglesia nuestra, y no es porque sea la Jesús manantial de vida en Patarrán, sino porque Dios opera en todas las iglesias dependiendo de la fe y de que si Él llama a todo el mundo a nuevamente abrirle la puerta. Vino una señora desde Nicaragua porque se dio cuenta que estaba pasando algo inusual en esta iglesia y vino a arrebatar un milagro. Y estamos orando por esta mujer, tiene un tumor en la cabeza, y estamos orando tremendamente para que esa mujer sea sanada de ese tumor en la cabeza. Y eso precisamente me recuerda precisamente lo que pasó con Jesús. Venían gente de Siria, de Decápolis, ¿verdad? Las 10 localidades griegas del otro lado, porque escuchaban precisamente los milagros que hacía el Señor y venían a buscar ¿cómo se llama? Que el Señor obrara en sus vidas, ¿verdad? Voy a pedirle a Sara, por favor, que me lea los versículos 17 y 18. Antes de que lo lea Sara, recordemos que aquí Juan recibe esta gran revelación del Señor. Juan entiende muy bien lo que significan estas ilustraciones, ¿verdad? De las llamas en los ojos, de los pies como de bronce, bruñido, etc. Y tiene una reacción, y eso es lo que Sara nos va a leer en el versículo 17 y 18, la reacción de Juan y de nuestro Señor Jesucristo hacia él. Ok, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Juan cae como muerto, ¿verdad? Al ver la magnificencia de nuestro Señor glorificado. ¿Y qué hace nuestro Señor? ¿Qué hace Jesús? Le pone suavemente la mano en el hombro y le dice estas palabras que Sara acaba de leer. Esta es precisamente la visión de Jesús que nosotros como cristianos debemos de tener de Él en momentos en que estamos enfrentando problemas, ¿verdad? Ese Jesús que, aunque digno y majestuoso, está allí para consolarnos, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, Él es santo, ¿verdad?
temible y todopoderoso. Recordemos que Jesús es Dios, y si Dios es todo eso, Jesús Es también. soberano. Amén. Él es soberano, Él tiene control de todo, no hay nada que se le escape. Él ha muerto principalmente, y eso es lo más importante, por nosotros, que somos su pueblo, ¿verdad? No tenemos nada que temer, somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él murió por nosotros. Pero ahora nuestro Señor ha resucitado, que es lo que Juan está viendo aquí. Nuestro Señor ha resucitado y ha sido vindicado por el Padre, ¿verdad? El Señor en esto, ¿dónde está el Señor en este momento? Dicen, está en nuestro corazón, por supuesto, lo tenemos en el corazón, pero nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre allá, en el cielo, al lado derecho, al lado de honor, gobernando con Dios, ¿verdad? Y es que recordemos que cuando antes se daba la bendición era con la mano derecha, en el Antiguo Testamento. La mano derecha y el lado derecho es de gran bendición, ¿verdad? Es de gran autoridad. Cada cosita, por eso es bueno hacer hermenéutica y adentrarse, hacer la exégesis que se conoce en teología, porque cada cosita puede tener su propio significado, ¿verdad? Y entonces es importante saberlo. Ahora aquí, nuestro Señor en esta revelación está en medio de los candelabros que representan a sus iglesias. Por eso le dije, sí, viene a hacer juicio al no creyente, al mundo, pero primero va a hacer juicio a sus iglesias, y aquí lo vemos en medio de los candelabros que representan a sus iglesias, ¿verdad? Y cualquier problema que ellas estaban enfrentando en ese momento, que ya sabemos que era persecución, pero ellos enfrentaron diferentes tipos de persecución, pero sin importar qué problema ellos estuvieran enfrentando, el Señor siempre iba a estar con ellas. Él está en medio de nosotros como iglesia, ¿verdad? Recordemos que iglesia no es solo el edificio se consagra, se separa para las cosas de Dios, pero la iglesia somos todos los una iglesia universal. Amén, todos los verdaderos, ¿verdad? Creyentes. Entonces, si nosotros pertenecemos a Jesús y a su iglesia, como dice Gonzalo, cada quien tiene que evaluarse a sí mismo. Si nosotros pertenecemos a Jesús y a su iglesia, cualquiera que sean los problemas y tentaciones que enfrentemos en este mundo, en esta vida cristiana, que nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros. Así como estuvo en medio de esas iglesias, que eran iglesias también literales, aunque simbólicas de tiempos, como usted nos explicó ahora sobre el tema de la iglesia de la Odisea, el Señor estaba con ellos, y de igual forma nosotros somos iglesia también, y Él está también con nosotros, ¿verdad? Y es así, esa es la visión que nosotros tenemos de tener de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No debemos de atemorizarnos porque Él está a nuestro lado. Vamos ahorita a un corte comercial para seguir con este tema. Venir después de analizar un poquito de antropología y ver unos videos. Así es. Ya estamos con todos ustedes. Bueno, estamos de vuelta y gracias a Dios hemos tenido una gran cantidad de personas que nos han llamado, por las cuales vamos a orar al final del programa. Quisiera saludar a mi amigo Eduardo Díaz, que está en sintonía con el programa. Eduardo, bendiciones. Y ahora vamos a orar por Margarita Bermúdez, por salud. Así que tenemos también de parte de Laura Andrade, de Henry en Guapiles, de Nancy de San Diego de Tres Ríos, Jerónimo Flores, por Mila Monge en Patarrá, por Michael, Sonia, por el Ministerio del Adulto Mayor, por María Ramos, desde Talamanca, nos escribe un mensaje de texto Vanessa, pidiendo que el encargado del Ministerio de Alabanza de su congregación allá en Talamanca tiene que ser trasladado porque el patrón se va, y entonces él quiere que oremos para que él siempre continúe con el trabajo en esa zona. Por Miriam Mayela, por Pamela, por José Pablo, por una hermanita, una bebé de la hermana. Tenemos por Lourdes, por trabajo, por familia. Bueno, tenemos ahí, ahora al final vamos a leer más de todas estas peticiones de oración, de milagros, que yo sé que el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones y Él hace la obra en su tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces vimos en el segmento pasado la imagen que Jesús le muestra a Juan y lo que significa para nosotros hoy día, ¿verdad? Ese Jesús que primero va a venir y nos va a confrontar con ese pecado, pero a la vez nos va a ayudar a seguir adelante en todas y cualquier y todas dificultades que pasemos. Pero ¿qué pasa con todas aquellas imágenes de Jesús que vemos en la televisión
en los museos, o incluso las imágenes que nosotros mismos nos hacemos de Jesús, porque nosotros mismos nos hacemos de imágenes de Jesús también. Sí, tenemos un estereotipo, digámoslo de esa manera. Exactamente, es cierto, muchas imágenes de Jesús que vemos en otros lugares, en iglesias católicas y todo, son conmovedoras, son bonitas, nos llaman la atención y hasta nos gustan, incluso tenemos hasta nuestras favoritas, porque hay gente que dice, no, es que el Jesús que sale en la película tradicional es más, me gusta más que Jesús que sale en la otra, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? O me gusta más la pasión porque refleja más el sufrimiento del Señor que las otras. Y dentro de este punto de iconografía, nosotros estudiamos un estudio de esto con Sarita. ¿Te acuerdas, Sarita, de ese estudio de iconografía cristiana? Donde vimos que la gente acude al Cristo crucificado porque siente la necesidad de una identificación del sufrimiento que está teniendo la gente con el Cristo crucificado, sufriente también. La gente se identifica, bueno, yo estoy con un problema, entonces ven el Cristo crucificado, el depositario de todo su dolor, y se lo deposita ese Cristo crucificado, no pensando que hay un Cristo que vive. Amén. Que es el Cristo que está operando en nuestras vidas y que ya dejó esa cruz vacía. Que es el Cristo que está aquí, en los pasajes que acabamos de leer, que contrasta totalmente con ese Cristo crucificado, ¿verdad? Correcto. Ahora, estas imágenes que nosotros nos hacemos mentalmente, ¿verdad? O que vemos, son más perjudiciales, ¿verdad? Que provechosas, en honor a la verdad. Son más perjudiciales que provechosas. ¿Por qué? Porque nos distraen del relato bíblico escrito de nuestro Salvador en los Evangelios. Y en esta imagen, que es la única imagen, como ya comentamos, que describe físicamente a nuestro Salvador. Sí, ¿verdad? hay dos segmentos bíblicos, con el profeta Daniel. Ajá. Y también con el profeta, con el apóstol Juan, cuando están en Patmos, que describe y veamos, y eso que decías vos, que no hay ningún segmento de los evangelios donde describan a Jesús. La Biblia, como dice en Timoteo, está hecha para redarguir, toda es inspirada por Dios, y ves si es así, que Dios se muestra siempre soberano. En donde se muestra la persona de Él, se muestra soberano, con potestad, con soberanía, con poder, un Dios de justicia. Así es. En el año 2010, en Ohio, en Estados Unidos, tenían una estatua de Jesús. Era enorme, bien grande, era impresionante para todos los que la veían. Pero, si no me equivoco, aquí la tengo, medía 19 metros de altura. La cabeza y los brazos estaban elevados hacia el cielo, pero fue destruida por un rayo, ¿verdad? Ajá. Y eso entristeció a muchas personas. Bueno, vea usted el Jesús Redentor que está en Brasil. Eso es enorme, ¿verdad? Eso es enorme. El que está en Corcovado. También, exactamente, pero ninguna de esas imágenes, por más bonitas, por más que te hagan sentir bonito, ninguna le hace justicia al verdadero Jesús, a nuestro Señor, a Jesús resucitado, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos atención aquí a lo que acabamos de leer, a la descripción que Juan nos da de nuestro Señor resucitado, ya glorificado, ninguna imagen, sea en pintura, tallada o incluso en la imaginación de una persona, ¿cómo se llama? Detalla con precisión al verdadero Jesucristo. Usted nunca ha visto ninguna pintura de Jesús de Juan que describe aquí, ni ninguna, no, son simplemente imágenes, pero ninguna le hace esa, ¿verdad?, honor a lo que Él es en realidad, ¿verdad? Esto puede ser precisamente porque Juan aquí nos revela a un Señor Jesucristo lleno de santidad, lleno de justicia, espantoso para aquel que está en su contra, ¿verdad? Como dice Gonzalo, se le ponen los pelos ¿verdad? De punta a uno cuando contemplamos como este relato de la descripción de Juan, pero también es un Señor bondadoso que está allí para ayudar a todo aquel que acuda a Él, a todo. Imagínate cómo vas a tener vos una pintura de Jesús o de Dios cuando dice que su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza, que uno no lo puede ni volver a ver. ¿Y cómo vas a ilustrar eso?
No se puede, ¿me entiendes? ¿Verdad? Lo importante, con esto ya termino, lo importante para nosotros como cristianos y para toda persona que nos esté viendo que no es creyente en el Señor Jesucristo, lo importante es que Jesucristo es tan maravilloso que es imposible hacer una imagen de Él. Por más bonita que sea, nadie nunca va a poder plasmar una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente cuando estemos con Él en la gloria es que lo vamos a saber realmente cómo Él es, ¿verdad? Y esa es la visión que nosotros necesitamos tener como creyentes. Un Señor Jesucristo majestuoso, lleno de gloria y que está allí para ayudarnos a seguir adelante en este camino, ¿verdad? Lleno de poder. Lleno de poder y a la vez lleno de espinas, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas, el mundo va a estar en contra de nosotros, así como lo siguieron a Él, también lo van a seguir a nosotros. Entonces, esa es la apariencia que nosotros como creyentes debemos de tener de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo Dios todopoderoso, majestuoso que ve Juan, que ve Daniel, ese anciano de días, es el que nos amó, es aquel que nos lavó nuestros pecados con su sangre, es aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué interesante todo lo que nos hizo Él. Y hermano, hoy que tú nos estás viendo, tú que estás oyéndonos y viéndonos, yo quiero instarte en este momento a que reflexiones con nosotros y que vengas a Jesucristo. Amén. Yo quiero que oremos porque es un momento tan impresionante. Yo me imagino a ese anciano de días, como lo llama Daniel. Yo me imagino a ese hombre con sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, unos ojos tan impresionantes que le salen fuego. Yo me imagino algo tan impresionante, dice que su rostro es como el sol. Yo me imagino que resplandece como el sol lanzando fuego, ¿verdad? Con una cabellera blanca, un hombre que está vestido de blanco, ceñido con un cinto de oro tan imponente, que cuando habla juzga con tal sabiduría que la espada de dos filos, que su palabra sale y lo que no esté ajustado a su palabra se corta. Amén. Queda cortado, ¿verdad? Un hombre con un poder en sus pies para sostenerse sobre toda verdad, aplastar todo aquello que no les sirve, ¿verdad? Y ese poderoso hombre, ese poderoso Dios sobrenatural que tenemos, es el poderoso Dios de que te estamos hablando hoy a ti, que queremos que tú conozcas como nosotros lo conocimos, porque ese soberano Señor un día me rescató a mí. No sé qué necesidad estás pasando tú en tu casa, no sé qué problemas tienes ahora tú en tu casa. Yo tuve muchos problemas y les digo, siendo cristiano sigo con problemas, no quedamos exentos. Pero yo ahora le decía a la gente ayer en un funeral que estaba de un gran amigo mío, yo le decía que hay dos tipos de gozo: ese gozo interior que da el Espíritu Santo, que a pesar de las tribulaciones, los problemas, usted tiene paz y usted todo lo descansa en este anciano de días. Pero el gozo que te da el mundo, usted lo satisface con vicios, con fiestas, y al día siguiente estás cargado nuevamente con deudas, con problemas. Yo quiero presentarte hoy a un Dios que tú no tienes ni lo más mínimo para imaginarte la narración que nos hace Daniel y que nos hace Juan de este anciano de días, donde sus pies son semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz cuando habla es el estruendo de muchas aguas como cataratas. Qué tremendo, de su boca sale una espada de dos filos, que es su palabra, esa palabra que llega hasta los tuétanos, dice que traspasa el alma. Así es. Traspasa el corazón llegando hasta los tuétanos, es lo más interno que tenemos. Cuando usted parte un hueso, el tuétano es lo que va dentro del hueso, esa grasita, hasta ahí llega, hasta lo más profundo. Llega esa espada de dos filos, ese Dios justo, ese Dios milagroso, ese Dios que nos amó y nos lavó a todos nosotros de nuestros pecados. Es el Dios que yo quiero presentarte, porque ese Dios es el que me tiene a mí sentado a su diestra en lugares celestiales. Y yo te digo, ¿por qué sentado a la diestra? Y usted me dice, ¿cómo?
porque Dios ya escribió todas las páginas del libro de mi vida. Amén. Y Él sabe que Él me predestinó para salvación desde antes de que yo fuera concebido en el vientre de mi madre. Antes de la fundación del mundo yo ya estaba concebido para ser salvo. Y por eso Él me vio nacer, me vio vivir y me vio morir. Por eso yo ya para Él estoy sentado en lugares celestiales con Él. Amén. Por eso yo ese Dios quiero presentártelo. Ese Dios que obra milagros. Ese Dios que te hizo rey. Ese Dios que te hizo sacerdote para Dios su Padre. Que para Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios tan tremendo yo quiero llevarte hoy. Porque ese Dios te va a quitar las cargas que tú llevas encima. Cuando Jesús nos habla y nos dice, mi yugo es liviano, mi carga es fácil y ligera de llevar. Es que Él no te pone nada pesado, Él nada más te pone 10 cosas para seguir, para ser bendecido, su decálogo, sus mandamientos, para ser bendecido tremendamente. Eso es muy importante porque mucha gente busca a Jesús para darle sus cargas. Y perfecto, Jesús está dispuesto y Él lo dice como Gonzalo acaba de leer, pero no nos va a librar de cargas, dice su carga. Hay una carga que nosotros vamos a tener que llevar, ¿verdad? Exactamente. Y esto es importante que lo entendamos. Y yo quiero presentarte ese Dios maravilloso. En mí ha obrado milagros. Yo creo que en la vida de nosotros hemos visto milagros. En nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras congregaciones hemos visto milagros. Y yo te digo una cosa para que tú sepas el poder que tú tienes. Porque a veces la gente pierde el criterio del poder que tiene David, Sarita. La palabra nos enseña que el mismo poder que operó en Jesús para levantarlo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¡Qué tremendo! Y en Mateo 10 nos enseña, id y predicad esto, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios y resucitad muertos. ¡Qué autoridad con ese poder! Y eso es parte de lo que Él quiere que hagamos, porque Él quiere que prediquemos el reino. Pero eso es parte del reino del que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos una autoridad tan grande que yo quiero que esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, tú la recibas. Porque tú estás lleno y estás dispuesto, ahí en el lugar donde estés. En este momento, no sé cuál es tu problema, puede ser una enfermedad, puede ser finanzas, puede ser trabajo, puede ser lo que sea, pero el Señor quiere operar hoy un cambio en tu vida. Él quiere que oigas su palabra y que la atesores y le abras el corazón a Él como lo hizo Lidia. Amén. Que tengas esa gracia irresistible, que el Espíritu Santo opere ahí. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos un instante para poder orar por ti. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, reconociéndonos pecadores. Padre, en este momento te abro mi corazón para que tú, como el salmista David, lo escudriñes. Tú sabes en qué he fallado, Padre Santo, y te pido perdón. Quiero una reconciliación contigo, Señor Jesús. Te lo abro, Padre, reconociéndote a ti como soberano, como el único Dios, como mi único Salvador, muriendo en la cruz y derramando tu sangre. Tú lavaste todos mis pecados, Padre. Sé que resucitaste y creo que resucitaste al tercer día, Señor Jesús, y estás sentado a la derecha del Padre. Te pido, Señor, en esta tarde, que tomes el control de mi vida, que cambies en mí, por medio de tu Santo Espíritu, todo lo que a ti no te gusta, y que escribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. Amén. Amén. Vamos, antes de ir a la última parte del programa, a orar por unas personas. Voy a dar los nombres y vamos a dar las peticiones que ellos quieren para orar cuando venimos y ver un poquito de antropología, si nos da tiempo. Nos escribe Laura Andrade por sanación para la familia y por estudios. Henry en Guapiles nos pide por asuntos laborales. Nancy por un trabajo para su esposo Javier, el papá de sus hijos. Dice que tiene una oportunidad para que oremos por ese trabajo. Por Jerónimo Flores, va para Nicaragua y para que todos los trámites le salgan bien. Para nuestra hermana Mila Monge, por trabajo y bendición para la casa. Michael pide por salud, para que le quite el Señor ese vértigo. Sonia pide, ella tiene un ministerio con adultos mayores y ella está pidiendo por un ministerio de adulto mayor.
María Ramos está pidiendo por sanidad, por un milagro. En Talamanca, que nos escriben, Vanessa pide por Joel para lo que explicamos, para que él pueda quedarse como en el ministerio de alabanza de su iglesia. Por Miriam Mayela, por Daniela, José Pablo su hijo y por la bebé de su hermana. Lourdes, por trabajo para toda la familia y por oración. Laura, por salud y familia y trabajo. Doña Milce pide por Liz y Alvin y por el papá de Alvin. Manda saludos, doña Milce. Gracias, doña Milce. Karen, por la familia. Alejandra, por finanzas. Y da el testimonio de que un día de estos oraron y al día siguiente pidiendo por un trabajo, y al día siguiente el Señor les abrió las puertas, dice Alejandra, para un trabajo para su esposo. Dios los escuchó. Ronnie pide por el tío que tiene cáncer de colon y por trabajo, por sanidad. Marlene Fay tiene el papá con cáncer, por fortaleza para ella. Don Eduardo Díaz por doña Margarita, por su salud. En Talamanca, también Meral pide por su madre, por su familia y por su ministerio. Alice en Ciudad Cortés nos pide por sabiduría. Bernal pide empleo, es en Patarrán. Raquel en Ciudad Cortés nos escribe para que el terreno que están haciendo una gran obra hayan donaciones. María Julia pide por su vientre para poder tener hijos y que bendigamos a todas las mujeres que están embarazadas. Bueno, ahora cuando regresemos vamos a orar por salud, por finanzas y por trabajos. Quiero leer también, pedir también especialmente esta petición por Juan Carlos Vargas, que es el papá de nuestro, me escribió ahora, quiere que pidamos por su fe, está pidiendo por sabiduría, está pidiendo para servirle a Dios y por agradarle a Dios. Amén. Pero me pide su padre, Sarita. Qué belleza. No llore. No. Yo se le vinieron las lagrimillas, qué linda. Entonces, vamos a orar por todas estas personas. Quiero orar por mi madre que está muy enferma también. Quiero orar también ahora cuando venimos por la familia de Alberto Suárez Garner, un amigo colombiano que perdió el hijo el día de ayer, con 37 años, por fortaleza. Entonces vamos a ir a un corte comercial y ya estamos de regreso con ustedes. Estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Vamos a orar por todas estas peticiones. Hay gente que nos está pidiendo por embarazos, para que sus vientres sean fértiles. Vamos a orar para que esos vientres sean fértiles. Vamos a orar por sanidad, porque Michael tiene vértigo. Hay personas enfermas que están pidiendo por sanidad para sus familias. La gente nos está pidiendo por trabajo, Sarita. Hay una situación difícil en Costa Rica, hay poco empleo. Entonces, por esos trabajos, por estudios, por la conversión de las personas, por la fe, por la sabiduría y servirle al Señor, por los ministerios de gente adulta, por los niños que están enfermos. También vamos a orar por una campaña evangelística que tiene a cargo Sarita, la hermana Sarita de Ciudad Cortés, otra muchacha muy misionera también, con una campaña evangelística con niños y por toda su familia. Entonces yo quisiera que mi hermana Sara nos dirigiera en oración por todas estas peticiones de laborales, de trabajos, de trámites para salidas del país que también nos piden, ¿verdad? Por el adulto mayor, por todas estas cosas, por el papá de Alvin, por doña Milce, por Karen, por todo esto, para que pongamos en manos. Okay. Bueno, Padre Celestial, Señor, gracias, Señor Jesús, gracias porque nos has tomado pues por dignos, Señor, y nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ahora, como veíamos en Apocalipsis, Señor, podemos tener una imagen más clara de quién eres tú, Señor, nuestro Señor vivo, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, en este momento queremos poner todas estas peticiones que han entrado el día de hoy acá, Padre, para que tú vengas haciendo sus milagros, Señor, que tú vengas abriendo puertas o vengas cerrándolas, Padre,
Que sobre todas las cosas, Señor Jesús, sea tu voluntad la que prevalezca en la vida de cada uno de los hijos tuyos, Señor. Padre, que principalmente también toda situación, Señor, que se esté dando sea una razón y un motivo más para depender más de ti, Señor, para enamorarnos más de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Danos fe, Padre Celestial, que haya paz en nuestros corazones, Señor, para esperar el tiempo necesario, Señor, según esa respuesta que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque cada una de esas personas que ha escrito, Señor, pues sabemos que tú estás trabajando en la vida de ellos, Señor. Bendíceles, Señor. Bendíceles según tu propósito, Señor, para la vida de ellos, Señor. Siempre guárdales, Padre Santo. Y sobre todo, Señor, que sus corazones siempre estén puestos en ti, Padre. Que se puedan enfocar, Señor, primeramente, como dice tu palabra, en buscar el reino de Dios y su justicia, Señor. Para que todo eso además venga por añadido, Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos todo esto en tus manos, Señor. Creyendo que eres el soberano, Señor, y que de todo tienes tu control. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mandar un saludo también, antes de pasar este pedacito que nos falta de un estudio chiquitito que vamos a hacer, a Francisco Cruz, Chico Cruz, que tiene el programa acá. Siempre estamos orando por Chico, y por Eduardo, que días también que nos pidió oración. Ahí vamos a estar orando por ambos. Yo quisiera pedirle a mi hermano en cabina que por favor nos pusiera, vamos a tocar un poquito lo que es la antropología cultural, para ver un par de láminas de antropología y ver esto. ¿Qué es la antropología? ¿Y cómo podríamos definir la antropología, Sarita? Ajá. La antropología es el estudio del hombre, ¿verdad? Y esto viene a ser el estudio de la cultura del hombre, desde tiempos de antes hasta nuestros días, en todas sus facetas culturales, históricas, en todo el ámbito que implica el desarrollo de la humanidad. Yo quisiera que viéramos esta otra antropología aquí y misiones, porque ya aquí esto nos involucra. ¿Cuál es el papel de la antropología en las misiones? ¿Será, David, Sarita, que la respuesta para todo lo que... ¿será que la antropología es la respuesta para todo lo que aflige las misiones? Es decir, todos los problemas de las misiones tienen que ser enfocados desde el punto de vista antropológico. O podríamos decir que la antropología es una herramienta que desplaza al Espíritu Santo porque nos da ciertas respuestas a lo largo de la historia cultural de las personas. O la herramienta es una herramienta más para el misionero preparado, trabajando en armonía con el Espíritu Santo, ¿verdad? La antropología, entonces, para nosotros misioneros, es la herramienta por la cual nosotros vamos a entrar en otra cultura, como lo vamos a ver más adelante, y que sea el Espíritu Santo el que maneja, el controlador de la obra misionera, el que nos ayuda a desarrollar esta herramienta. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros que hemos estado en campos misioneros, ustedes que han estado también en campos misioneros, hay misioneros que verdaderamente obstaculizan la obra del Señor. Sí. Y hay otros misioneros que son instrumentos que Dios utiliza para su obra. ¿Qué creen ustedes? ¿El misionero debe capacitarse para enfrentar las culturas a donde va? Porque cuando hablamos de cultura, y lo vamos a ver más adelante, hablamos de cultura general sin fronteras, de las etnias, como dice la palabra. ¿Vos crees que es importante que el misionero tenga conocimientos de la antropología cultural? Sí, bueno, en lo personal considero que es uno, como dice ahí bien, es uno de los instrumentos con los que un misionero puede trabajar, claramente siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la antropología le abre a uno el contexto del lugar donde quiere ir a trabajar. Te hace ver qué cosas vienen ya desde antes practicando las personas de esa etnia, qué están practicando en este momento, y entonces de qué forma puedo yo llegar a abordarlos, ¿verdad?
y le hace a uno comprender también la forma en que puede comportarse con ellos, cómo puede ir tratándolos para ir ganándolos. Entonces sí considero que es una herramienta sumamente importante. David. Sí, quería leer Mateo 28, 19, que dice: por tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Gonzalo compartió que esta palabra en el original, que es etnias, ¿verdad?, se refiere precisamente no a países en sí, ¿verdad?, como nos suena la palabra naciones, sino a diferentes etnias, razas, culturas, etc. Y es ahí donde el Señor nos ha ¿verdad?, mandado a no solo a evangelizar, también a discipular, ¿verdad?, también a discipular, que eso es la obra del misionero: evangelizar, discipular. Cuando ya exista una congregación como tal, entonces va y sigue su trabajo misionero, ¿verdad? Y lo que decía Sara, es muy importante conocer un poco del trasfondo, a la cultura en la cual nosotros vamos a ir como misioneros, que fue lo que Pablo hizo precisamente ya en Hechos, cuando Pablo fue a a Atenas, en Grecia. Pablo conocía toda su cultura, incluso hasta los poetas griegos los conocían, porque él les dice en una parte: hasta el mismo poeta de ustedes dijo esto y esto y esto acerca del Señor. O sea, Pablo tenía ese conocimiento cultural, intelectual, ¿verdad?, y teológico, porque ellos tenían varios dioses, ¿verdad? Tenían varios dioses. Politeístas, exactamente. Pablo todo eso lo conocía, y eso le facilitó, por decirlo así, su misión en lo que es el lado de Atenas. Por supuesto, Pablo vive también con el poder del Espíritu Santo, y eso es lo primero que necesitamos, ¿verdad? Queremos ver esta otra para que veamos, porque la palabra, dice en 2 Timoteo, en 1 Timoteo, es la palabra toda es inspirada por Dios para redarguir. Y aquí voy a tomar este punto de redarguir porque es importantísimo, porque nosotros como misioneros, cuando vamos a otra cultura, tenemos que ser transformados mentalmente. Y yo quiero llevarte a Efesios 4, 23. A ver qué dice Efesios 4, 23. ¿Lo tienes, Sarita? Sí. Por favor. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, y yo quiero que vayamos a Romanos 12:2 también. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer discípulos en todo, que el reino de Él venga, que nosotros nos transformemos en nuestras mentes. Nosotros no podemos tener una mente dormida, una mente adaptada solamente a nuestra cultura. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión de lo que es el reino de Dios para implantarlo en todo. Nosotros tenemos que saber caminar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento de las culturas previas a donde vamos a ir a trabajar. Y eso es lo que habla Efesios 4:23, lo que nos habla Romanos 12:2, ser transformados en nuestro entendimiento para hacer la obra del Señor. 1 Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, los lomos de vuestro entendimiento y la gracia que va a venir, y esa gracia por lo que nosotros estamos esperando, ese entendimiento de otras etnias, cómo viven, cómo fueron creados, porque a pesar de que no conozcan el Evangelio, porque hay más de 8,000 etnias que todavía no conocen del Evangelio, fueron creadas por Dios, y esas etnias tienen que conocer de Dios. Correcto. Entonces nosotros tenemos. Ahora, dentro del papel de la antropología cultural en las misiones, hay 4 cosas que son muy delicadas para el misionero, David y Sarita, que forman choques. Uno es la comprensión de la otra cultura. Nosotros como misioneros tenemos que tener una comprensión clara de la otra cultura. Tenemos que tener una ayuda para entrar en la otra cultura. Ayuda a entrar en la otra cultura. La comunicación, la forma en que se va a comunicar el Evangelio a otra cultura. Y nos ayuda, lo que hablaste ahora vos, David, los procesos de establecer iglesias en otras culturas. Vamos a analizar rápidamente esta otra parte, que es comprendiendo otra cultura.
Y yo quiero ver qué es moverse de una cultura a otra. Es la palabra naciones en español, que es lo que hablábamos ahora, es la palabra griega etne. Por lo tanto, la Gran Comisión no solo se ocupa de las unidades políticas, si hablamos de unidades políticas lo veríamos como naciones, sino de las unidades culturales, o sea, de las etnias. Ejemplo, yo puedo trascender culturalmente aquí en Costa Rica como Sarita podría trascender o David podría trascender en la ventana 1040 como Sarita podría trascender en la India. Yo podría estar con los guainíes en la zona fronteriza con Panamá, con otra cultura, con otro idioma, con otro dialecto, siendo el romper lo que hay barrera geográfica, se borraría la barrera geográfica para yo llegar a donde ellos. Ese trabajo que yo estoy haciendo con esa gente guainí es el mismo que podría estar haciendo en África, en la zona de la ventana 1040, David, con una tribu allá, con una etnia diferente. Entonces, los contextos de etnia no tienen que ver con barreras de naciones. Ok, quitémonos eso de la mente. Las naciones tienen bordes que limitan sus territorios. Pero nosotros como misioneros tenemos que pensar que el Señor nos manda a todas las etnias del mundo. Entonces no hay barrera. Tenemos que tener ese contexto. ¿Cómo vamos a entrar en otra cultura? Vamos a entrar en dos formas, Sarita, y yo quiero que toquemos esto porque este es un choque muy violento. Nosotros hemos visto fracasar muchísimos misioneros. Yo he visto misioneros que han salido de Costa Rica, inclusive aquí, trabajando aquí dentro del país, que no vuelven a misionar dentro del país. Vamos a hablarlo aquí en nuestra Jerusalén, porque no han sabido contextualizar. Y hay dos cosas. Uno, para entrar en otra cultura, o nos tenemos una empatía tremenda y aceptamos la cultura como es, y la identificamos como tal, o si no viene la segunda, que es el choque cultural. Y en este choque cultural hay muchas cosas, como hablábamos ahora tras cámaras, Sarita, que se derivan de este choque cultural. ¿Por qué? Porque cuando el misionero va por primera vez a algún lugar, llega como turista, llega con expectativa, llega con gente que está conociendo. Entonces hay una gente que te va a esperar, tal vez a David lo esperarán en Irán o Irak o en Vietnam, y lo espera un pastor y todo eso, y usted los primeros días se siente, o Sarita, en la India, comodísimos. Claro. Y van a estar de ahí, mira, vamos, David, vamos para allá y yo te llevo. Sarita, pero ¿qué pasa cuando viene ese destete de esa persona ya a lo que vinimos, a misionar? Y usted se encuentra solo con su familia, o sin su familia, porque su familia quedó atrás, con un idioma que usted no comprende, con comidas que usted no entiende, con situaciones culturales que no son las mismas que usted trae. Es decir, para nosotros es normal saludar a una mujer de beso, y tal vez en un contexto de eso no se puede saludar de beso porque es ofensivo. Y usted llega y saluda a una mujer de beso y ya se crea un problema. O usted, el saludo no es dando la mano, sino que es de doble beso. Usted no sabe, los contextos varían. Entonces ahí se crea un problema, Sarita. Y vos me comentabas algo de la India, ¿verdad? Y la gente, del nivel de la mujer en la India y el choque que podrías tener si uno va a la India, y el valor de la mujer en la India. Bueno, también lo hablaba como en general en cuanto a lo que es la religión del Islam, y como eso también, como sabemos, empapa por completo lo que es la cultura muchas veces. Y entonces ponía el ejemplo pensando en una misionera que conozco yo, que ella contaba que cuando llegaron al país donde iban a hacer misiones, iban toda la familia, y en el momento que llegaron, el cristiano que llegó a recibirlos, a pesar de ser cristiano, a ella no le hizo caso. Por completo. Y ella venían llegando al país al cual venían a hacer misiones y todo. Para ellas eso fue como un choque súper grande, y eso causó como que ya empezara como a crear ciertas cosas en su corazón, tal vez no tan sanas, ante lo que era ya el país en sí, la cultura, ¿verdad? Entonces suele pasar que, digamos, no llego yo al país y siento por completo la empatía,
sino que quizás lo que va a sentir primero va a ser como ese choque cultural y no necesariamente como viene acá en una etapa de turista o teniendo dificultades para vivir ahí, sino que ya va a ser un choque cultural en el sentido de que quiero rechazar esta cultura por completo, porque me están despreciando a mí, entonces yo también los voy a despreciar, pero igual se entra en el proceso donde ya viene la recuperación, como viene bien acá, y ya luego viene en sí la empatía con lo que es la cultura, pero muchas veces es un proceso donde quizás llegas con toda la emoción y la pasión, y al final terminas sintiendo lo contrario, pero se recupera. Yo estaba hablando con un amigo que es misionero, que se llama Giovanni, y este muchacho me contaba que estaba en Pakistán y en esos lados, y que él se asombró y chocó un momentico porque veía que todos los hombres andaban de la mano. De la mano y de la mano. Nosotros, no sé si comentamos eso un día acá, y que él, un día lo invitaron a hacer unas compras, como decir, a la feria del agricultor, y se fue, y de un momento a otro el muchacho que iba con él, la persona, varón que iba con él, le tomó la mano y dice que él se sentía incomodísimo y que él quería quitar la mano y entre más jalaba, más se la apretaba. Pero él se dio cuenta al final que este gesto era parte de la incorporación y de la aceptación de él como extranjero a la sociedad de ellos, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros como misioneros tenemos que aprender a hacer. Y como decía bien Sarita, la parte de la recuperación, que es la adaptación, cuando ya vos empezás a adaptarte a la cultura, con los dialectos, con el idioma, con las reglas, con la cultura, con las comidas, con todo esto. Hay dos puntos para ir aterrizando ya, porque el tiempo es corto y estamos tomando esto así muy por encima, que es el etnocentrismo, que son dos puntos que tenemos que tener cuidado nosotros los misioneros, que es el interpretar y evaluar la conducta y objetos usando los criterios de la propia cultura, de nuestra cultura, antes que aquellos de la cultura a la cual pertenecen. Es decir, nosotros esgrimimos y a veces como misioneros ponemos por encima todo lo que traemos de nuestro país en otro país. Es decir, nuestra cultura la anteponemos, entonces viene ese choque cultural, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser etnocentristas. Nosotros tenemos que tener un cuidado grande de no llevar nuestra cultura a imponerla rígidamente, porque el evangelio debe ser diluido. El evangelio debe diluirse y mojar. Si el evangelio choca duramente, crea un golpe muy fuerte, crea un choque cultural. Y después está el relativismo, que es la práctica de interpretar y evaluar la conducta y objetos usando los criterios valorativos y normativos de la cultura que pertenecen. Es decir, mirar las normas, mirar los valores de la cultura donde estamos y tomarlas nosotros y aplicarlos, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda a introducirnos dentro de la cultura, a aceptarla y a tener empatía por ella. Quisiera ver esta última diapositiva, la que sigue, por favor. La otra, de evangelismo intercultural. El evangelismo intercultural, que es presentar el evangelio, no nuestra cultura. Debemos desarrollarlo a la luz, el evangelio debe ser desarrollado a la luz de la cultura anfitriona. Que nosotros no podemos presentar el evangelio occidental a los orientales en la zona de Pakistán, Irán, como occidentales, con nuestras costuras, con nuestras costumbres. No, nosotros debemos desarrollarlo a la luz de las costumbres de ellos, aplicarlo, contextualizarlo, ¿verdad? Debemos separar nuestra cultura del evangelio. El mensaje del evangelio es exclusivo y no hay otro camino, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos adaptarlo a la cultura, pero no negociarlo. Exacto. Me estoy explicando, nosotros no negociamos el evangelio. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ok. Y 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Ok, no hay otra forma. No hay otra forma. Ok, entonces, para ministrar el evangelio interculturalmente, debemos ser relativistas culturales, tenemos que ver la óptica con donde estamos. Ok, así como defensores de la autoridad bíblica. Es decir, no podemos, a pesar de que aceptemos
El relativismo cultural, no podemos negociar el Evangelio, que quede claro. Ok. No debemos. Debemos presentarlo de una manera apropiada y no extrañar la cultura. Esas son las estrategias de la antropología cultural. Hay una forma o una frase que dice: Jesucristo no es cautivo de ninguna cultura, Él es el amo de todas las culturas. Y nosotros, como misioneros con la antropología cultural, debemos fundar iglesias. ¿Y qué es? El misionero debe practicar con ese relativismo cultural, con esa aceptación de la cultura, con ese conocer de la cultura, con ese... Yo me imagino la cultura como un plato muy rico con diferentes especies, con un montón de especies, que vos lo saboreás y le sentís el gusto diferente a cada bocado. Así es la antropología cultural, sentir ese degustar todo eso de otra cultura, fundando una iglesia bíblica, porque es una iglesia que predique la palabra, que sea directa a la palabra, solo escritura. Amén. ¿Verdad? Y no trasplante, y que sea una iglesia bíblica autóctona y que no se trasplante la iglesia o llevar nuestra propia iglesia a otra cultura. Bueno, con esto hemos hablado un poquito de antropología cultural. Para nosotros, yo creo que hoy el programa ha sido muy edificante. Hemos visto cómo debemos cambiar nuestra actitud de ver al Señor. Amén. ¿Verdad? Debemos ver cómo debemos tratar las nuevas culturas y los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga este fin de semana grandemente. Que por las personas que nos estuvieron viendo y por las personas que oramos, el Señor bendiga los anhelos de su corazón, dándolos y realizándolos según la voluntad de Él, según habla en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que Él concede nuestras peticiones según su voluntad. Y que todos esos anhelos sean puestos y que todo, como dice Eclesiastés, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene un tiempo y su hora. Esperemos que nuestros anhelos, esperemos que nuestros sueños tengan un tiempo y hora bajo el cielo, bajo la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga enormemente y los esperamos el otro viernes. David. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Sari. Bendiciones. Y al papá, a José, Juan Carlos. Don Juan Carlos. Que Dios me lo bendiga ahí donde está. Bendiciones a todos.